Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Cordero. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Bendito sea Jesucristo. Alábele si puede. Alábele si puede. Santo es el Señor y digno de suprema alabanza. Gloria a Cristo. Hoy tenemos una enseñanza vital en la vida cristiana, una enseñanza básica a la cual le hemos intitulado el plan redentor de Dios. Repita junto conmigo: el plan redentor de Dios. Es decir, que vamos a hablar de la redención. No se deje impresionar con las palabras. Yo me recuerdo que cuando estaba más joven y oía la palabra redención, pues no sabía a qué se refería. Pero acuérdense que redención significa rescatar, liberar, comprar, soltar. A ver, repita junto conmigo: rescatar, soltar, liberar y comprar. De modo que cuando decimos redención, puede significar cualquiera de esas palabras. La más usada es rescatar. Rescatar, el plan de rescate de Dios. Y vamos a ir a la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19, que nos dice, ¿ya lo tiene? Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 y 19. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando leemos este pasaje de la palabra de Dios, pues pensamos como el apóstol Pedro, que les está hablando a los judíos que habían recibido a Cristo, les dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Pues ¿cómo? Alguien diga, pues ¿cómo? ¿Cómo puede ser que el apóstol Pedro les está diciendo a los judíos que recibieron una vana manera de vivir? O sea, una manera superficial, una manera mala de vivir de sus padres judíos, si sus padres judíos vivían bajo la ley. Entonces nos sigue diciendo: no con cosas corruptibles como oro o plata. En la tierra, el oro y la plata no son cosas corruptibles, no se corrompen. Pero para Dios, el oro y la plata son corruptibles. Y nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo.
De modo que no hemos sido rescatados con cosas corruptibles como el oro y la plata, sino con algo que es incorruptible, la sangre preciosa de Jesucristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Alabemos a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, Señor del cielo y de la tierra, te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de estar en tu casa. Gracias, Señor, porque hoy vamos a ver esta enseñanza tan preciosa que es el plan redentor tuyo, el plan de la redención, el plan del rescate. Y te pedimos, Padre, que tu gracia infinita esté aquí con nosotros, sobre nosotros, en medio de nosotros, y nos dé, Señor, de tu favor. Señor, nosotros no tenemos nada que darte más que nuestros propios y pobres cuerpos. Los ponemos delante de ti, Señor, Dios nuestro. Ayúdanos. Y te pedimos que tu gracia infinita esté sobre nosotros y nos dé espíritu de revelación, de modo que podamos comprender tu palabra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Fíjese que cuando hablamos de redención, pues estamos hablando de la obra de Cristo, la obra de rescate de Cristo. Y el propósito de Dios para con el hombre está condensado en esta palabra: redención, redención, rescate. Mediante Jesús, Dios se propuso rescatar al mundo del pecado y abrirle las puertas a la salvación eterna. Fíjese que la semana que acaba de terminar, pues uno de los jóvenes radicales me preguntaba, pues ¿qué no todos somos salvos? Y yo le decía, pues no. Y es que hay varias enseñanzas falsas que andan en nuestro medio. Una de ellas es la enseñanza de que todos somos salvos, que no tenemos que hacer nada, que ya todos somos salvos. Luego hay una segunda enseñanza, que es la enseñanza de la predestinación, que enseña que Dios escogió a unos para salvarse y a otros para condenarse. Entonces también es una enseñanza equivocada. Entonces, ¿cuál es la enseñanza correcta? Bueno, la enseñanza correcta es la de la redención, que Cristo vino a salvarnos y que viene a ser salvo el que le recibe como su Salvador y su Señor en forma personal. La palabra de Dios nos dice en la carta a los Efesios, capítulo 3, versículo 10, no hay justo ni aún, no hay justo ni aún, no hay justo ni aún. Quiere decir que todos somos pecadores.
Romanos 3:23. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Lo cual quiere decir que no podemos alcanzar la salvación de nuestra alma. Cuando nosotros vamos a ver a un niño recién nacido, vamos a la maternidad, vamos al hospital y vemos ahí en las cunitas a los bebés, pues se nos hacen tan hermosos, tan preciosos. Nosotros tenemos un nietecito que tiene 8 meses y pues se nos hace tan precioso, tan hermoso. Pero la Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Eso quiere decir que no importa cuán hermoso se vea un bebé, o un niño, o un joven, o un adulto se vea muy guapo, o un anciano, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si todos pecamos y estamos fuera de la gloria de Dios, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues eso fue lo que el Señor Jesucristo se propuso hacer para podernos salvar. Ir a la cruz del Calvario, hacer el plan de la redención. Vamos a ir a la palabra de Dios, a la carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer varios versículos. Efesios, capítulo 2, versículo 1. Y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir que estábamos muertos, no físicamente, pero espiritualmente. Versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y aquí viene la frase importante: por gracia sois salvos. Entonces, quiere decir que antes de que nosotros recibiésemos a Cristo, éramos esclavos del pecado. Estábamos condenados al infierno eterno. Satanás tenía el control absoluto de nuestra vida. Pero Cristo, al hacerse hombre y al dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Su sangre fue el precio. Alguien diga el precio. Su sangre fue el precio que pagó para hacernos libres de la esclavitud. Y fíjense que vamos a ir al Antiguo Testamento, al libro de Números, capítulo 21, versículos 8 y 9. Es el caso de cuando el pueblo de Israel estaba siendo atacado por serpientes venenosas. Y entonces a todos los hebreos que eran atacados por serpientes venenosas, pues los mataban. Y entonces Dios les dijo a Moisés
que se hiciera una serpiente de bronce ardiente y que todo aquel que mirara la serpiente iba a ser sanado. Y vamos a ir a la palabra de Dios. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es el único caso en la Biblia en que una serpiente simboliza a Cristo. Nunca vamos a ver en la Biblia que una serpiente simbolice al Señor Jesús, pero en este caso sí. Todo aquel que volteaba a ver la serpiente de bronce ardiente, aunque hubiera sido mordido por las víboras venenosas, era sanado. ¿Qué les recuerda esto? Pues la palabra de Dios, cuando nos dice el Señor Jesucristo que todo el que lo mirare a Él iba a ser salvo. Entonces nos recuerda el caso del ladrón moribundo, cuando el ladrón moribundo le dice al Señor Jesucristo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y el Señor Jesús les dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. La serpiente generalmente representa la maldición. Y el Señor Jesucristo tomó la serpiente de bronce como ejemplo para darnos a entender que en la cruz Él iba a destruir la maldición del pecado. Y aquí es donde entra la obra de la sustitución. Alguien diga sustitución. También no se deje confundir por las palabras. ¿Qué quiere decir sustitución? Pues sustituto, que alguien está en lugar de otro. Bueno, esto quiere decir que nosotros somos los que merecemos el castigo, pero el Señor Jesucristo ocupó nuestro lugar. Él fue nuestro sustituto. Y entonces el Señor fue a la cruz del Calvario por nosotros, por nuestros pecados, porque nosotros somos los que merecemos el castigo eterno. Y Jesús, pues, aceptó ser burlado, escupido, maltratado y crucificado por nosotros. La palabra de Dios nos dice en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 21, versículo 23, maldito por Dios es el colgado. Esta es una expresión tremenda de la palabra de Dios. Maldito por Dios es el colgado. Una palabra tremenda. La realidad es que nadie sabe a ciencia cierta
quién inventó la cruz como método de martirio. Algunos dicen que fueron los persas, otros que los fenicios, pero los que más la utilizaron fueron los romanos. Esta se aplicaba generalmente a los esclavos que no eran romanos por delitos de robo, de homicidio o de traición. Y el Señor Jesús se hizo maldición para tomar nuestro lugar, cargando con nuestros pecados y debilidades. Hay un pasaje que me gusta mucho que está en la carta a los la carta a los Colosenses, en el capítulo 2, versículo 14, que nos dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Quién se ha fijado que en los crucifijos hay una plaquita arriba, levantando la mano? Bueno, esa placa significa Jesús Nazareno, Rey de los judíos, pero yo la tomo en cuenta como una placa que decía los pecados que nosotros habíamos llevado. Y entonces dice Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Nuestros pecados fueron quitados de nosotros y puestos en la cruz de Jesús. Cristo nos libró de la maldición, porque Gálatas 3:13, un poquito antes, nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Entonces, Gálatas nos cita el mismo pasaje que nosotros acabamos de leer, ¿verdad?, de Números, cuando nos dice la palabra, Deuteronomio capítulo 21, cuando nos dice: maldito por Dios es el colgado. Entonces, Gálatas nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Quién se hizo maldición? Jesús. ¿Por quién lo hizo? Por cada uno de nosotros. Cuando el apóstol Pablo dice que Cristo nos redimió, significa que Cristo nos rescató, que Cristo tomó nuestro lugar y que Cristo nos liberó. Además, añadió en el versículo 14,
para que en Cristo Jesús, este versículo me gusta mucho, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todas las bendiciones que Dios le dio a Abraham vinieron a ser nuestras por medio de Jesús. Esas bendiciones que nosotros no merecemos, que les pertenecían exclusivamente al pueblo judío, vienen a ser nuestras por medio de Jesucristo. El Señor cambió la maldición, la hizo a un lado y nos dio su bendición, que es la misma bendición que le dio a Abraham, Isaac y Jacob, y su descendencia vino a ser nuestra por medio de Cristo. Hay cosas que nosotros no pensamos, que no reflexionamos, porque la Biblia no nos da algunos detalles, pero la persona que iba a ser crucificada tenía que pasar por un gran suplicio. Primero, la gente se burlaba de él, lo desnudaban, lo dejaban completamente abandonado. Luego era azotado violentamente, tan violentamente que algunos no aguantaban los azotes y morían antes de ser crucificados. Si es que libraban los azotes, tenían que cargar su propia cruz e ir al lugar donde iban a morir. La noche anterior, generalmente el reo no probaba alimento ni bebida. Y todo esto, sumado a la crucifixión, producía una de las peores agonías. La mayoría de los crucificados morían maldiciendo. Sin embargo, las palabras que Jesús pronunció en su agonía no fueron de maldición, sino de bendición. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Quién se recuerda de esas frases? Dios debía castigar al culpable y nosotros éramos los culpables. Sin embargo, el amor de Dios fue tan grande que prefirió castigar a un justo para liberar a toda la humanidad de una condenación segura. Hay un pasaje también que me llama mucho la atención, que está en el Evangelio de San Juan, capítulo 11, versículo 50, donde nos dice que el sumo sacerdote, fíjense, los escribas y fariseos realmente estaban en una condición lamentable. Muchos eran hipócritas,
decían que cumplían la ley, pero ya sabemos que no se puede cumplir. Y los dos sumos sacerdotes, que eran Anás y Caifás, pues eran ladrones. Así es que no podemos suponer nada bueno de parte de ellos. Sin embargo, en este versículo de Juan 11:50, nos dice la palabra que el sumo sacerdote, muy probablemente Caifás, dijo: nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Fíjese esto que dijo sin tener el Espíritu Santo. O sea, si hubiera tenido el Espíritu Santo, bueno, pues ya sería algo, ¿no? Pero no tenía el Espíritu Santo y sin embargo dijo: nos conviene que muera uno por todos, en lugar de que todos muramos por uno. Y eso se hizo realidad al el Señor Jesucristo ir a la cruz del Calvario. El juicio fue consumado porque, número uno, Jesús cargó con nuestros pecados. Isaías 53, versículo 6 nos dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Segundo, Jesús derramó su sangre. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 10, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. También nos dice: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Entonces, nos está diciendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento que aquello que estaba escrito en el Antiguo Testamento era una imagen, era una enseñanza de la verdadera sangre de Cristo que perdona y limpia para siempre nuestros pecados. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. También la carta a los Hebreos en el capítulo 9, versículo 22 nos dice: y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Quien tomara el lugar de la humanidad debería de cumplir dos condiciones. ¿Quién sabía eso? Tenía que cumplir dos condiciones. Número uno, tenía que ser humano. Por eso fue Jesús concebido por el Espíritu Santo en la Virgen María. Segundo, tenía que ser sin mancha y sin contaminación. Entonces, eso no lo podía cumplir ningún ser humano. ¿Por qué? Porque todos somos pecadores. Y al ser todos nosotros pecadores, pues no podíamos llevar los pecados de la humanidad. Tan sencillo como eso. Pero Cristo, al ser hombre,
perfecto. Y al ser Dios perfecto, sí podía llevar los pecados de la humanidad. Démosle gloria, honra y alabanza. La palabra de Dios nos dice que la gente se asombró grandemente, nos dice Isaías 52, cuando vieron a Jesús, porque su rostro estaba desfigurado por los golpes de los soldados, las sienes traspasadas por la corona de espinas, su espalda molida por el látigo romano, su cuerpo totalmente azotado. Se podían contar todos sus huesos. Sus amigos se alejaron de él. Sus fuerzas estaban agotadas por completo. De modo que Cristo estuvo en la máxima debilidad. Y la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 13, nos dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. Démosle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. De la misma manera, nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios. La carta a los Hebreos nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Una de las cosas que nosotros, pues, no entendemos, no sabemos, es que cuando leemos las tentaciones en el desierto, pensamos que Cristo nada más fue tentado con esas 3 tentaciones que vienen allí, pero no, la palabra de Dios nos dice que Cristo fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. ¿Qué querrá decir eso? Pues no sabemos cuántos tipos diferentes de tentaciones recibió el Señor Jesucristo, pero no cayó en ninguna. Bendito sea el Señor, démosle gloria, honra y alabanza. Si Cristo hubiera caído en pecado, pues eso hubiera impedido la salvación de la humanidad. Mas Cristo triunfó sobre la tentación y triunfó sobre la cruz. Démosle gloria, honra y alabanza. Cuando Cristo estaba en la cruz y sus tobillos traspasados, Él allí cumplió la palabra que dice, despojando a principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En ese momento, Cristo destruyó el poder de la serpiente, el poder del diablo. La cruz nos reconcilió con Dios. El pecado
había dejado un abismo de separación entre Dios y el hombre. Mas Jesús, a través de la cruz, pudo reconciliarnos con Dios. Dice la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió. Alguien diga reconcilió. ¿Qué quiere decir reconciliar? Que tú estabas enojado con alguien y luego ya te contentaste. Bueno, Cristo nos reconcilió. ¿Con quién? Con Dios, con el Padre. Y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién les encargó la palabra de la reconciliación? A nosotros. ¿Alguien diga a mí? ¿Cuál será la palabra de la reconciliación? Que le testifiquemos a los demás cómo ser salvos. Cuando nosotros no habíamos recibido a Cristo, pues tratamos de llenar nuestro corazón con todo lo que nos encontramos. Con dinero, con el matrimonio, con una casa, con hijos, pero nada de esto llena el vacío de nuestro corazón. Solo existe una manera de llenar el vacío de nuestro corazón, y esa manera se llama Jesús. Dele gloria, honra y alabanza. Solo existe una forma de llenar el vacío de nuestro corazón, y esa forma se llama Jesús. Dele gloria, honra y alabanza. Solo existe una manera de llenar el vacío del corazón del hombre, y ese es Jesús. Solo existe una manera de llenar el vacío del corazón del hombre, y esa manera se llama Jesús. La Escritura nos dice en Primera de Juan 1:7, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora vivimos en la tierra como peregrinos. ¿Sí saben lo que es un peregrino? Alguien que va de paso. Yo me recuerdo a las ancianitas en las capillas de velación, que a veces cuando está el cuerpo ahí presente, se dicen una a la otra, ¿verdad que estamos de paso? Y es cierto, estamos de paso. ¿Quién sabe que estamos de paso? Fíjese que antes de que viniera el COVID,
o COVID, pues la gente decía, se mueren los ancianos. Pero oh sorpresa, viene el COVID y empezó a morir gente de todas las edades. Entonces, no nos confiemos porque ahora tenemos un COVID de baja mortalidad. A cualquiera de nosotros nos puede llamar el Señor de pronto. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? ¿Estás preparada? ¿Estás preparado? El Señor Jesús, a un precio tremendo, pagó para que nosotros pudiésemos ir al cielo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Estás listo? ¿Estás lista? ¿Estás preparado? Cuando uno va a un viaje, prepara su beliz, por lo menos uno. Nosotros no hemos aprendido a viajar, traemos 2 belices cada uno, porque traemos computadoras y traemos muchas cosas. Pero por lo menos necesitas un beliz. ¿Ya tienes tu beliz listo? Ese beliz, ¿qué debe traer? Almas ganadas, personas a las que tú les has hablado de Cristo y que han venido a ser salvas. ¿Qué más? Tu fidelidad en tus diezmos y ofrendas. ¿Has pensado qué le puedo dar a Dios? La Biblia nos dice, ¿cómo le pagaré a Dios? Alzaré la copa de la salvación. Esto es ganar las almas. Y presentaré mis votos, esas son mis diezmos y ofrendas, ante toda la congregación. O sea que la Biblia sí nos dice qué tenemos que hacer. Nos dice qué tenemos que hacer para salvarnos, recibir al Señor Jesucristo solamente. Ya hemos hablado que no podemos comprar nuestra salvación con ninguna cantidad de dinero, pero ya siendo salvos, tenemos que tener nuestro equipaje listo para que cuando venga el Señor por nosotros, nosotros traemos aquí las almas que hemos ganado y nuestras ofrendas en el otro. Vamos a darle gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Recuerde lo que dije, ninguna cantidad de dinero puede darnos la salvación. Ninguna cantidad de páginas que hayamos leído de la Biblia, ninguna cantidad de oraciones, nada. Lo único que puede darnos la salvación es Cristo Jesús. Démosle gloria, honra y alabanza. Vamos a inclinar nuestra cabeza, vamos a cerrar nuestros ojos.
y vamos a orar juntos. Dios Todopoderoso, en esta hora quiero presentarme delante de ti como pecador. Quiero pedirte perdón por mis pecados y me arrepiento de todo pecado que haya cometido. Dame la gracia de un arrepentimiento verdadero. Lávame con la sangre de Jesús. Entra a mi corazón y sé mi Salvador y mi Señor. En el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle una sola manera: Jesús. Un solo camino al Padre: Jesús. Una sola sangre que perdona los pecados: la sangre de Jesús. Usted la tiene, usted va a salvación. Usted no lo tiene, usted va a condenación. Si usted tiene cualquier duda, con todo gusto, mándenos un correo o comuníquese con nosotros a ese teléfono que aparece en pantalla. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial.